Lo que nos enseña nuestro maestro sobre los símbolos. Comprended mi enseñanza, pueblo. En aquel segundo tiempo, mi espíritu de verdad se manifestó en el bautismo de Jesús en la forma de una paloma, porque esa ave, en su vuelo, semejaba al vuelo del espíritu. Su blancura habla de pureza, y en su dulce y apacible mirada hay un reflejo de inocencia. ¿Cómo hacer comprender a aquellos hombres rudos lo divino, si no era tomando las figuras de los seres conocidos por ellos en el mundo? Mas cuando habláis del espíritu de verdad, utilizáis el símbolo de la paloma para tratar de imaginarlo con alguna forma. Y yo os digo que el tiempo de los símbolos ha pasado, y que por esta razón, cuando os sintáis bajo la influencia del espíritu de verdad, lo recibáis como inspiración, como luz en vuestro espíritu, como claridad que viene a disipar incertidumbres, misterios y tinieblas. La luz de mi espíritu de verdad desciende sobre vosotros. Mas, ¿por qué me representáis en la forma de una paloma? Ya aquellas figuras y símbolos no deben ser adorados por mis nuevos discípulos. Lo que nos dice el mundo espiritual. Buscad el verdadero conocimiento sobre los símbolos, para que la esencia de su significado de estos penetre en el corazón y el espíritu, y una vez que el significado y el sentido, que son eternos, vivan ahí, dejen de tener razón los símbolos materializados, porque los objetos no son más que una representación de la verdad que es esencial y espiritual. Tomad, por ejemplo, el símbolo de la cruz. La cruz material donde Jesús expiró ya no existe. Mas la cruz espiritual, esa sí existe porque es eterna. ¿Y qué simboliza la cruz? Simboliza el sacrificio divino, el amor por la entrega. El madero horizontal simboliza vuestra vida material. El madero vertical simboliza vuestra vida espiritual que, enclavada en la tierra, se eleva a los espacios, y cuando ambas vidas se entrecruzan, el amor se vuelve sacrificio y renunciación. La escala que soñara Jacob es el camino del progreso del espíritu, el camino de la evolución espiritual, que principia con el hombre y termina en Dios. Comienza en el plano terrestre y termina en el seno del Padre. El símbolo del triángulo existe en Dios mismo, representando las tres potencias de la divinidad que forman un solo Dios, una sola razón, un solo espíritu. También en el hombre ha puesto el Señor una imagen de su Trinidad, formando al hombre unido a una chispa divina que lo ilumina, la conciencia, junto con otras dos potencias, el espíritu y la materia. Con esta pequeña lección, podéis discernir lo esencial de lo material de cualquier símbolo que en el pasado pueda utilizar el Señor para hablaros en un lenguaje más comprensible a vosotros, porque lo altamente espiritual es demasiado elevado para vuestros pobres idiomas terrestres. Y el mandato de Él es que nos ha entregado es el de fanatizarnos, abandonando todas las prácticas idólatras que hemos incorporado a la doctrina del Señor. Él os ha entregado su palabra para que no dejéis pasar los tiempos en vano. El Padre os ha dicho, quiero que os elevéis de espíritu a espíritu hacia mí. Él os pide espiritualidad. Debéis de suprimir los cantos y los rezos, porque vuestra oración debe ser espiritual, para que se eleve hasta el solio del Señor, donde no llegan los sonidos y las palabras materiales con que intentáis dar culto a la divinidad. Él no quiere que vosotros, los espiritualistas, seáis los prevaricadores que mentís cuando creyendo hacer oración, ocupáis vuestra mente con pensamientos materiales. Tenéis que dar ejemplo de cumplimiento a los parvulillos que se acercan a esta obra, para que con todos vosotros sea la unión en pensamiento y en espíritu. Debéis demostrar con hechos a la humanidad
que estáis a la defensa de la doctrina pura y perfecta del Divino Maestro. Recordad que el Padre os ha dicho: no todo el que me dice Padre, Padre, me ama, sino aquel que cumple mi voluntad. Analizad, y no os hagáis acreedores a que en el mañana tengáis que lamentaros. El que tiene fe no necesita los coros y las antorchas, y al hacer oración siente en su corazón el fuego de la antorcha de la fe para esperar a su amado Maestro, y escucha el concierto del amor divino. Recordad que el Señor os ha dicho: las vírgenes necias durmieron en profundo letargo, no mantuvieron sus lámparas encendidas. Y esto quiere decir, hermanos, que no tuvieron fe, que no esperaron con paciencia y conformidad al amado para llegar a su festín. El Señor quiere que seáis espejo limpio ante las multitudes, que sepáis seguir su huella, para que vosotros dejéis una igual a vuestros semejantes. Las palabras del Maestro son tan claras que no son difíciles de analizar. Suprimid todos los ritos y símbolos entre vosotros, no por temor a la justicia de los hombres, sino por mandato del Padre. Sed obedientes a su palabra, como nosotros los seres espirituales os enseñamos. Por otra parte, suprimid las curaciones materializadas que se efectúan en medio de vosotros, porque toda curación espiritual debe ser a través del fluido espiritual. Suficientemente os hemos explicado en qué consiste este. No recetéis imitando a los médicos de la tierra. ¿Acaso el Señor necesitó de recetarios para curar a los enfermos en el segundo tiempo? Todo en vosotros debe ser espiritual, y debéis dar el primer paso, porque el tiempo de depuración ha llegado. Por eso os digo, en el nombre del Señor, cumplid sus órdenes, retirad la curación material, la escala, los cuadros, las recetas, vuestros rezos y cánticos, porque tenéis de lleno el bálsamo, la fuerza, la luz, la palabra del Señor, el mandato divino y su enseñanza. Cual flor que abre su corola para recibir la brisa y tener vida, abrid vuestros corazones y preparad vuestro espíritu, para elevar al Señor el perfume de vuestras obras virtuosas hasta su solio divino. Vuestras flores materiales aquí en la tierra se han de quedar, porque han brotado de la naturaleza. No así el perfume que exhale vuestro corazón, ese ascenderá hasta el infinito. No perdáis más el tiempo, hermanos míos, en discusiones y vano palabrerío. El Padre siempre os ha enseñado a no deteneros en el camino, a no conformaros con lo primero. Ved cómo en vuestro espíritu ha despertado Él un ideal, que es el de llegar a su diestra. Prosigamos hablando sobre la espiritualidad en vuestras prácticas, hermanos míos, para que comprendáis con toda claridad cuánto os queremos decir como protectores y consejeros, nosotros, el mundo espiritual de luz. Sabed bien, hermanos, que lo primero entre vosotros debe ser la palabra del Padre, su ley y su doctrina. Y sabéis que después de esto, todo lo demás es secundario e irrelevante. Si el Padre permitió durante los tiempos pasados la materialización de los símbolos, fue solo para daros oportunidad de comprender el sentido profundo y la explicación de las enseñanzas que Él os ha traído en todos los tiempos. Así, por ejemplo, en el primer tiempo os permitió construir el tabernáculo material que contenía el arca que guardaba la ley escrita en piedra. En el segundo tiempo tuvisteis la cruz de madera que os recordaba el sacrificio de Jesús. Y en este tercer tiempo os permitió la materialización de los símbolos espirituales como son la escala, el triángulo y las antorchas. Mas ese permiso divino en ningún momento os dio derecho a adorar tales cosas, ni mucho menos rendirles culto, en vez de rendírselo a la divinidad que es espíritu. Y si vosotros habéis comprendido esa lección, si habéis encontrado el sentido espiritual verdadero de los símbolos, ¿qué necesidad tenéis ahora de esas cosas? Una vez más os advierte el mundo espiritual de luz del inminente peligro que
arrastráis de continuar en el seno del espiritualismo con la adoración de las cosas materiales. ¿Cómo podréis combatir el fanatismo y la idolatría de las religiones si no depuráis entre vosotros mismos vuestras prácticas y no borráis hasta el último vestigio de materialidad en el seno de Israel espiritual? Por eso somos incansables, secundando al Divino Maestro en esta gran tarea de desfanatización y de destrucción de todo lo que sea idolatría. Precisamente, es por esta tarea que vosotros debéis ampliar vuestros conocimientos y vuestro criterio, para ya limpios poder levantaros a combatir el fanatismo de las sectas y religiones. Desfanatizaos, despojaos de todo culto material e idólatra, porque si no fuese así, ¿con qué derecho podrás señalar el fanatismo y la idolatría que encontraréis en vuestros hermanos de las distintas religiones? Si os limpiáis de esta manera, podréis entonces representaros ante el Padre, sin llevar nada en vuestras manos materiales, pero sí llevando en vuestro espíritu el adelanto, la preparación y el conocimiento espiritual. Vuestra comunicación de espíritu a espíritu sin necesidad de elementos materiales abrirá brecha en los corazones de la humanidad y será la que derrumbe ídolos, sane enfermos y libere a los poseídos. Es esa la promesa del Padre, para que después no tengáis que recurrir a prácticas impropias para sanar a los enfermos, pues existe también el peligro de la materialización de las curaciones. Después de 1950, ya no invocaréis al mundo espiritual de luz en la forma como lo habéis hecho hasta ahora, sino que cada uno, haciendo uso de los dones espirituales y de la facultad curativa que el Señor le ha dado, elevado a la divinidad a través de la comunicación de espíritu a espíritu, derramará en los enfermos el fluido espiritual para sanaros. Mas persiste el peligro de continuar con las prácticas impuras e imperfectas, donde se ha mezclado lo espiritual con hechicerías, materializaciones y con el afán de lucro, y no os extrañe que después de 1950 tales errores prosigan. De no desterrarse del pueblo esa ignorancia, esa curación imperfecta y material, ¿cuántas veces habéis confiado más en el medicamento material que en el don curativo espiritual que el Señor os ha confiado? ¿Cuántas veces se ha confiado más en la ciencia humana que en el fluido espiritual que desciende del más allá? De continuar todo esto, no os extrañe que en medio de vosotros no se operen los prodigios. Por el contrario, cuando todas esas impurezas e imperfecciones desaparezcan de entre vosotros, entonces vuestros dones se encontrarán libres y se desarrollará ampliamente la curación fluídica inspirada en la caridad y en el amor divino. Cuando así practique Israel espiritual la curación espiritual, la humanidad exclamará: el tiempo de los milagros ha regresado. Los hombres de ciencia se asombrarán y vosotros sentiréis una confianza plena en vuestros dones. Luchemos incansablemente, hermanos, pues esta lucha es noble, es espiritual y plena de amor. Nuestra labor, por voluntad del Padre, es de corrección, y la hacemos señalando los defectos sin delatar ni juzgar a nadie, ni mencionar el nombre de ninguno. Esta es una enseñanza general, os atañe a todos porque ninguno es perfecto. Y cuando estas lecciones las hayáis comprendido, llevadlas con amor a vuestros hermanos. Recordad que el Padre os ha dicho: todo aquel que despierte tiene el deber de despertar a los demás. Recordad también que la redención de los espíritus ha sido, es y será siempre la misión de Israel espiritual. Tiempo de cumplimiento es este, tiempo en el que ya no tendréis ritos ni cultos materializados, tiempo en el cual, desde la tierra, alabaréis y serviréis a Dios como si estuvieseis en espíritu. La palabra del Padre, además de sencilla, es perfecta, y es menester que la estudiéis con preparación de espíritu para poder comprenderla. Formad esos estudios en medio de vuestras congregaciones,
donde la preparación a todos os ayudará. Formad un resumen de la palabra que el Señor os ha venido a entregar, así como de los acontecimientos espirituales que se han verificado en medio de vosotros, y buscad en el fondo de esas palabras sencillas, aparentemente torpes, la verdad, la grandeza y la belleza de la esencia divina. Penetrad en el estudio profundo, en el análisis detenido y en la comprensión de la obra. Hoy, el Maestro es el mismo Señor. Mañana, vosotros quedaréis en su lugar. Muchos querrán llamaros maestros, mas vosotros les diréis, Maestro solo hay uno, y es Él quien nos legó la ley, quien nos dio su enseñanza, sus revelaciones y sus consejos. Que nunca penetre la vanidad en vosotros, nunca os dejéis seducir por tan bajo sentimiento, para que así seáis los humildes y los mansos de corazón. Cuando habéis dado vuestro amor a otro corazón, cuando habéis hecho una obra en la que hayáis puesto el espíritu, presto habéis mirado el fruto de vuestros afanes, y aquella semilla que habéis sembrado con amor sigue creciendo y dando fruto. Por esta obra espiritual, los hombres llegarán a la igualdad, al amor y a la caridad. Todos formarán una sola familia, y lo de uno será del otro. Todos os reconoceréis como hermanos, porque veréis en vuestro prodigio, en vuestro prójimo al Señor, a su obra y a su voluntad, y os amaréis y respetaréis los unos a los otros. ¿Cuánto podéis practicar desde ahora, hermanos, en el seno de vuestro hogar y en vuestro camino? Practicad, llevad en vuestro corazón la buena voluntad, el deseo de servir y de ayudar a los demás. No os dividáis ni levantéis fronteras. Abrid vuestro corazón a toda la humanidad, para que pueda penetrar en vuestro interior y conocer todo lo que habéis recibido, todo lo que habéis practicado, y pueda así, al contemplar vuestro claro ejemplo, imitaros. Pedid y velad por todos, y que la paz del Señor sea con vosotros. Extractos del Tercer Testamento, Libro de la Vida Verdadera y de los Protectores. Explicación del Mundo Espiritual 4 y 51.